enseguida. Vamos a pedir que Dios nos guíe en esta sesión. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor por nosotros, el privilegio de ser tus hijos y de tener tu palabra para conocerte mejor, para ser guiados y instruidos. Queremos crecer en nuestras vidas espirituales. Señor, también queremos poner en práctica lo que sabemos. Queremos mantener un testimonio que atrae a otras personas a ti, que podamos reflejar en nuestras vidas algo de Cristo para que otros también te puedan conocer. Y pedimos que tú nos guíes por medio del Espíritu Santo esta mañana. En nombre del Señor Jesús. Amén. El libro de Hebreos habla de la superioridad de Cristo y todo el libro está enfocado en eso. El autor está especialmente preocupado por los hebreos porque estaban por retornar a el legalismo, sus tradiciones ancestrales, etcétera, etcétera. Y continuamos ahora en el capítulo 12. El capítulo 12 comienza hablando de la carrera en que estamos y que Jesucristo es nuestro ejemplo de fe superior. El capítulo 11, todos los ejemplos de los héroes de la fe que sí andaban en fe, sí son un buen ejemplo para nosotros, sí han pasado por las mismas pruebas y dificultades nosotros y han sido fieles, pero no fueron perfectos en su andar. Nuestro ejemplo perfecto es el Señor Jesucristo y debemos poner nuestra mirada en Él y seguir su ejemplo de Él. Él es nuestro modelo perfecto en nuestras vidas. Debemos procurar modelar nuestras vidas a la de Él y de esa manera brillar al mundo, mantener un testimonio que muestra a Cristo. Y en estos versículos el autor continúa con las advertencias de no volver al judaísmo, preocupado por ellos en esto. Hebreos capítulo 12, versículos 1 a 29, el peligro de la deserción. Estaban por desertar la fe que tenían. Habían visto al Señor Jesucristo. Muchos de ellos habían visto sus milagros que Él hacía, levantando los muertos, dando vista a los ciegos, sanando a muchísimos. El libro de Juan dice que si tuviéramos todos los libros en el mundo, no podíamos poner el contenido de lo que Él hizo. Ellos habían visto eso. No solo eso, ellos habían visto su crucifixión y habían creído en el Señor Jesucristo resucitado. Quizás eran parte de los 500 incluso, que le vieron después de su resurrección. Muy probablemente sí, pero igual estaban ya por retornar a lo conocido. Estaban por abandonar a ese Señor Jesucristo que es superior a todo y volver a lo conocido, a lo antiguo. Un peligro tremendo para nosotros en nuestras vidas también, de no mantener nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Y el autor continúa con esa advertencia. Corriendo la carrera con incentivos correctos, versículos 18 al 24. Por favor, hermano, lea la sesión entera, esos versículos. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba.
Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El autor les hace recuerdo a las personas, a su audiencia, de cómo era antes acercarse a Dios y la diferencia que es ya que están bajo Cristo, para que no vuelvan a lo antiguo, para disuadirlos al regresión al legalismo judaísta. El escritor recordó a sus lectores cómo sus ancestros se habían acercado a Dios con gran temor y temblor. Esa fue una manera aterrorizante de acercarse a Dios en el monte Sinaí. Y se recuerdan cuando estaban en el desierto, Dios a veces les castigaba con la tierra que se abría y las serpientes que lo mordían y morían, y cómo tenían que acercarse a Dios en aquellos tiempos, porque no os habéis acordado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, torbellino en la Biblia de las Américas. No nos acerquemos a Dios por medios tan aterrorizantes. Ahora no necesitamos, no es así cuando nos acercamos a Dios. Y Él estaba haciéndoles recuerdo de esto. Era horrible esas experiencias y ellos lo conocían muy bien, era parte de sus enseñanzas. Nosotros, por otro lado, nos acercamos a Dios con confianza gracias al Señor Jesucristo. Esto es lo opuesto a la aterradora experiencia de Israel en el desierto. Y ellos, igual que nosotros, han experimentado, han creído en el Señor Jesucristo y pueden ir directo a Él y estar en su presencia por medio del Espíritu Santo. Y Él está haciéndole recordar de eso. Podemos acercarnos a Dios con confianza. Gracias a Dios que tenemos esa libertad. En cualquier momento de nuestras vidas podemos acercarnos a Él con confianza. Y ellos también tenían ese privilegio. Como veremos en los versículos 22 a 24, los israelitas se acercó a Dios por medio del tangible y visible monte, opuesto a nuestro acercamiento de fe intangible o invisible de Dios. Deuteronomio 4, 11 a 12. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Así era cuando se acercaban a Dios en el monte Sinaí en aquel tiempo. Ahora no tenían que pasar por ese temor que tenían y experimentaron. Cuando ellos se acercaron a Dios, fue en el monte Sinaí mientras ardía con fuego. Fue por medio de la oscuridad y tinieblas e incluso una tempestad o torbellino
que ellos se acercaron. Esto es distinto a cómo nosotros vinimos a Cristo. Nosotros podemos simplemente estar en comunión con Él continuamente, sin el temor y el terror de esas cosas que ellos vieron, sus ancestros vieron, y el autor está haciéndoles recuerdo de eso. Lea por favor otra vez el versículo 18 y 19. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Aquí en el versículo 19 les recordó que había un sonido de trompeta. Mientras estaban de pie ante Dios, ellos retrocedieron al toque penetrante de una trompeta brutalmente ruidosa. Éxodo 19, 16 y versículo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Éxodo 19, 19, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El terror de acercarse a Dios en aquellos tiempos, y había una voz, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hable más. Era tan horrible, tan aterrorizante que dijeron, por favor, no queremos escucharlo. Cuando los israelitas oyeron a Dios, le rogaron a Moisés que Dios no continuara hablando con ellos. Éxodo 20, 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían temor de morir, era tan tremendo la presencia de Dios. Deuteronomio 18, 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Para que no muera. La experiencia que tuvieron sus ancestros, y ellos querían volver, los hebreos querían volver a esto, y el autor está rogándoles que no. Tenemos algo superior en Cristo, tenemos entrada directo a su presencia. Los israelitas no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedrada o pasada con dardo. Israel no podía soportar la advertencia de que si cualquier ponía un pie en el monte, debía ser asesinado, ya sea persona o animal. Era demasiado aterrorizante. Acercarse a Dios era algo de mucho temor. Una experiencia de mucho temor. Lea por favor otra vez versículos 18, 19, 20 y 21. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Incluso Moisés estaba con mucho temor.
y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Incluso Moisés tembló de espanto a la vista de la presencia de Dios. Era la experiencia de sus ancestros y ellos querían volver a esto. Los versículos 22 a 24, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces aquí el autor está queriendo mostrarnos que tenemos una situación superior cuando queremos acercarnos a Dios. Para animar el progreso espiritual, el autor dio 10 contrastes para mostrar que la manera en la que nos acercamos a Dios es superior a la manera en que Israel se acercó a Él. Todos estos contrastes hablan de la ventaja de la gracia sobre la ley. Bajo la ley, cuando se acercaron a Dios en el monte, era una experiencia de mucho terror. Tembló Moisés incluso. Un animal o una persona que aún tocare el monte tenía que ser matado. Y bajo la gracia, bajo nuestra experiencia con Jesucristo, no es así. Y el autor quiere hacer un contraste ahora con lo que tenemos. Nosotros tenemos acceso directo, sin temor, a nuestro Dios, por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Y los hebreos a quien él estaba escribiendo también tenían ese privilegio, porque ellos conocían a Cristo, habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. En lugar de venir a Dios en temor, como Israel lo hizo en el monte de Sión a través del denso humo, fuego y temblor, nosotros venimos directamente al monte Sión, el cual figurativamente representa el lugar de la morada de Dios. Nosotros tenemos entrada directamente a nuestro Dios, sin temer y sin tener que tener miedo. Nosotros vinimos directamente al trono de Dios con confianza para recibir misericordia y gracia. Esto debe ser algo muy animador para nosotros. Y bueno, aquí el autor está hablando a los hebreos, pero esto es nuestra realidad también. Podemos entrar con confianza, podemos tener esa comunión continua con nuestro Dios. No sé si usted está practicando esto de mantener una comunión continua con su Dios, en meditación continua durante su día, siempre en comunión con Dios. Cualquier pensamiento que tiene, entregárselo a Dios y en comunión con Él. ¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué podemos tener esa relación de intimidad con nuestro Dios? Porque Cristo nos dio la oportunidad de tener entrada directa a Él. Podemos estar en esa comunión continua. Los hebreos tenían eso también, pero estaban a punto de abandonarlo. Gálatas 4:26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.
y Hebreos 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, pues. Lea el versículo 22 en su totalidad otra vez, por favor. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Sino que os habéis acercado a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. En contraste con Israel, los creyentes de la edad de la iglesia han llegado a pertenecer a la ciudad celestial de la Nueva Jerusalén. Somos miembros ahí, somos participantes, tenemos nuestra residencia ahí. Esto también nos da un sentido superior de pertenencia. Lea otra vez Gálatas 4, 25 y 26. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Somos parte del Jerusalén de arriba, estamos libres. Como con Abraham, nuestra ciudadanía en la Nueva Jerusalén hace que nosotros, que nuestro tiempo aquí en la tierra no sea más que una estadía pasajera. Estamos meramente en tránsito. Esta verdad muy importante, que somos peregrinos aquí en esta vida. Todo lo terrenal es para mientras tanto, estamos mirando a algo eterno. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y Hebreos 11:10 y versículo 16. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Qué cosa, ¿no? Somos parte de una ciudadanía celestial. Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Somos celestiales, entonces tenemos que cuidarnos en este mundo y apartarnos de lo que no es correcto, lo que es carnal. Es importante subrayar que el autor no estaba hablando del monte Sión terrenal o de la Jerusalén terrenal. Él estaba hablando de la ciudad celestial aún por venir. Algo que tenemos en el futuro. Esta es la ciudad celestial a la que han llegado los creyentes de la edad de la iglesia y donde vivirán para siempre con el Señor. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Buscamos la porvenir. Apocalipsis 21:1-5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad, y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe,
porque estas palabras son fieles y verdaderas. Nuestra ciudadanía es celestial. Los versículos 10 a 27, por favor. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y sus nombres escritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino que solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Los que están inscritos en el libro del Cordero. Ese pasaje está hablando de lo hermoso que es la nueva Jerusalén, lo celestial, los calles de oro y todas esas joyas y todo. El hermano Francisco entiende todo eso, yo no, pero es un lugar hermoso porque él trabaja con las joyas, ¿no? Obviamente es un lugar sumamente hermoso, pero más que la belleza de la ciudad es que vamos a estar con Cristo mismo en ese lugar. Y el autor está diciendo a sus lectores, no vuelvan a lo inferior, quédense con Cristo, sino que os habéis acordado, sigue acordándole de cosas para que no vuelvan a lo antiguo, en la compañía de muchos millares de ángeles. En el libro de Hebreos, los ángeles son representados como ayudantes de los santos. A ver, lea por favor el versículo 14 del capítulo 1. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Mandados como ministros a nosotros, a los santos, y también mensajeros de Dios. 1 versículo 7, otra función que tienen los ángeles. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Esta mención de los ángeles no está diseñada a infundir
temor, sino a provocar gozo debido a nuestro privilegio, que aún los ángeles están para ministrar a nosotros y son mensajeros de Dios. Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. El versículo 23, por favor, hermano. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Sino que os habéis acercado a la congregación. Ahora somos parte del Congreso Universal de todos los santos. Congregación, panegueires, viene de pan, que significa todo, y agora, forro público o plaza. La iglesia está ahora incluido en la familia de Dios. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, parte de esa gran congregación. ¿Por qué vamos a abandonar a eso? Es un privilegio. Sino que os habéis acordado a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en el cielo. Único para aquellos de nosotros que hemos creído desde la cruz y la resurrección de Cristo. Somos parte de la iglesia, el primogénito de Dios, Jesucristo. Mateos 16:19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hade no prevalecerán contra ella. El autor estaba recordándoles que son parte de la iglesia. Sino que os habéis acordado a Dios, en lugar de acercarnos a Dios a través del velo del tabernáculo como el antiguo Israel lo hizo. Por medio de Cristo tenemos el privilegio superior de venir directamente al único Dios del universo. ¡Qué privilegio más grande! Podemos entrar directamente al Dios del universo y estar incluso en comunión continua con Él. Y Él está pronto para escucharnos y para oírnos. Y vamos a pararnos un momento. Algunos están en su tercer siesta. Vamos a parar y cantar este versículo. Primera de Timoteo 1:17. No sé si algunos lo conocen, pero yo se lo voy a cantar primero y después lo vamos a repetir. Dice así: por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un pequeño coro que trae mucha alabanza a nuestro Dios. A ver, cantémoslo otra vez. Hermano Javier, ¿puede usted? ¿Hay guitarra? No hay guitarra. Ahí está. Es muy sencillo, pero algo muy lindo también, porque habla de nuestro Dios y su gloria. Está bien. 2, 3. Por tanto al Rey de los siglos, inmortal, invisible,
Al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. ¿Pueden sentarse? Nosotros tenemos entrada directo a la presencia de Dios, a ese glorioso lugar. Primera de Timoteo 6:16, hermanos, si puede leerlo el versículo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La grandeza de nuestro Dios, y nosotros tenemos entrada libre por medio del Señor Jesucristo, sino que habéis acordado a Dios, el juez de todos. Después de la muerte, todas las personas estarán de pie delante de Dios como su juez. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Va a haber un juicio y todos van a estar delante de Él. Todo ser va a estar delante de Él. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo no tenemos que temer ese juicio. Y lea por favor Salmos 96:13. Delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nosotros vamos a ser hallados justos, ¿por qué? Por su gracia. Vamos a ser hallados justos porque hemos confiado en la muerte de ese Señor Jesucristo a favor nuestro, en nuestro lugar. Él pagó la pena de nuestro pecado. El que en Él cree tiene vida eterna. Él venció la muerte, resucitó de entre los muertos y está vivo. Y nosotros tenemos entrada a la presencia de Dios por medio de Él. Gracias a Dios, nuestros pecados fueron juzgados en la cruz de Cristo. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que hace ¿qué? El que se hace miembro de la Iglesia Bautista, ¿no? Y se hace lavar sus pecados en el agua del bautismo, ese sí. No, el que cree tiene vida eterna. El que cree al quien me envió. Gloria a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros, porque estaríamos todos con falta. Sino que os habéis acordado a los espíritus de los justos hechos perfectos, los justos hechos perfectos. Este es probablemente una referencia a los santos del Antiguo Testamento, justos hechos perfectos, es decir, a aquellos mencionados en el capítulo 11. Y que los espíritus de los santos del Antiguo Testamento ya fueron hechos perfectos en el cielo. Esto contradeciría la idea del sueño del alma. Están todavía vagando por ahí, esperando. Ya fueron hechos perfectos.
Aunque los santos del Antiguo Testamento fueron justificados por la fe, ellos no fueron hechos perfectos hasta que Cristo vino y murió. Ahora que los espíritus de los santos del Antiguo Testamento están perfeccionados en el cielo, ellos están a su vez esperando hasta la resurrección de sus cuerpos terrenales. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lea por favor el versículo 24. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Sino que os habéis acordado a Jesús el mediador del nuevo pacto. El autor recordó a sus lectores que Jesús proveyó para la futura bendición eterna del Israel nacional por medio del nuevo pacto. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Mejor pacto, mejores promesas. Versículo 8. Porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Tienen una mejor situación, un nuevo pacto, algo superior. Y el capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La promesa de la herencia eterna por medio del nuevo pacto, el Señor Jesucristo. Tenemos que venir al hombre Cristo Jesús, quien me dio el nuevo pacto y el cual traerá a Israel indirectamente al mundo entero bondad inmensurable. Romanos 11, 25 a 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. El nuevo pacto es superior, tenemos una bendición especial por medio del nuevo pacto en el Señor Jesucristo, y eso es superior a lo antiguo. ¿Por qué volver atrás? Lea también, por favor, Romanos 11:15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión, sino vida de entre los muertos? Hablando de Israel, mientras que el nuevo pacto es específicamente con la nación de Israel, el mundo entero se beneficiará del esplendor de su promulgación futura. Somos bendecidos también, ellos y nosotros, sino que os habéis acordado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre rociada de Cristo denotó perdón misericordioso, mientras que la de Abel clamaba por venganza. La sangre de Cristo derramada trajo perdón no solo a la nación de Israel, no confirmó solo un nuevo pacto con ellos, pero para el mundo entero nos trajo bendición, nos trajo perdón de nuestros pecados.
Y el autor está recordándoles de todos estos beneficios que tienen en Cristo Jesús. ¿Para qué volver a